en el Salmo 18, versículos del 1 al 6. Vamos a leer. Salmo 18, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Padre, gracias, gracias Señor, te damos en esta noche. Bendícenos como siempre, Padre, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. En algunas versiones de la Reina Valera, en algunas Biblias, sobre todo en las Biblias de estudio, y en otras versiones se agrega en el principio como una pequeña introducción al Salmo y habla de la autoría. Yo lo quiero leer porque hay algo muy especial acá. Eso fue la dedicatoria de David. Dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de ese cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. En algunas versiones hasta ahí termina el verso 1. Y lo quería mencionar porque hay algo muy precioso en la forma de dirigirse de David. Se dirige como siervo de Jehová. La expresión el siervo de Jehová, que aquí en hebreo lo precede David, es una parte muy significativa en el título que estamos viendo, porque no es un mero adjetivo que se pone ahí, sino que es una cualidad que es enfatizada o subrayada de David, una cualidad, porque denota el carácter de inspiración en su canto, pero también él es el encargado de producir esto bajo la voluntad de Dios. No fue favorecido por Dios porque le sirviese, sino que le servía a él porque fue escogido y encargado por Dios en esa soberana misericordia de Dios. Es decir, él no se expresa así, ¿verdad?, porque él le servía a Dios, sino que él entendía muy bien, y ustedes me entienden muy bien, servidores, que la gratitud va por haber sido escogidos como siervos de Dios. Y él reconoce, ¿verdad?, en esa posición, en esa posición de siervo, él reconoce la grandeza de Dios, pero también él se ve útil al servicio de Dios. Entonces él se llama siervo de Jehová, que eso está también en el Salmo 89:3, si usted me acompaña rápidamente. 89:3 dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo. Amén. Fíjese que ahí es Dios quien está diciendo mi siervo, y eso quería enfatizarlo también, porque David sabe que es siervo y lo expresa, pero en humildad, pero es porque Dios ha dicho que él es su siervo.
También en el 89, en el versículo número 20, dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Amén. Entonces, vemos la sencillez de David de reconocer de que él es un siervo de Dios. No se presenta en este salmo como rey. Él no se está presentando como rey, como soberano, ni mucho menos como ungido, ¿verdad? La unción se la ha dado Dios, la santa unción se la ha dado Dios, porque Él lo ungió, porque Él lo escogió. Y entonces Él sabe que es Dios quien le ha dado esa posición, ¿verdad? Siervo de Jehová no es una posición de grandeza, sino que al contrario, es una posición muy baja, pero en el sentido de que Él está con una gran gratitud para un Dios maravillosamente grande y digno de servir. Hay dignidad en servir al Señor. Esa expresión también está para Moisés, para Josué en otros textos, algunos profetas, y también aparece ya en el Nuevo Testamento en Pablo. Pablo se llama siervo de Jesucristo, que es diferente también. Pero igual había un gran orgullo en el sentido de reconocer que en la grandeza de Dios y en la poco que somos por nuestra humanidad, que Dios nos tome en cuenta y llegar a ser un siervo de Dios. Todo siervo de Dios hoy también se encuentra, ¿verdad?, en esa posición. Y también vemos que como siervo de Dios, en lo que relata todo el Salmo, hay batallas, hay peleas, hay luchas, hay conflictos. Todos tenemos. Si en el caso de David, que fueron conflictos reales, físicos, batallas, enemigos reales, guerra de vida o muerte, tal vez ya nosotros no experimentamos, aunque seguimos siendo siervos nosotros, pero tenemos ahora batallas espirituales, en donde necesitamos sentirnos en esa posición espiritual delante de Dios. Es cierto, David tenía enemigos físicos y peleas físicas, pero nosotros también ahora encontramos que tenemos una pelea espiritual y también nosotros estamos como David, expresándonos, diciendo quiénes somos, pero expresando algo muy maravilloso que es la introducción a este canto. Es un canto, ¿verdad?, en donde él comienza diciendo: te amo. Y ese es el tema de esta noche: te amo, Señor. David se expresa de esa forma. Son sus primeras palabras después de dedicar y pedirle al músico principal que escriba o que dirija, que cante ese canto precioso. Él dice: yo lo escribí en un momento muy difícil, le escribí a Dios, y lo hace justamente iniciando así: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y esa es la ocasión y ese es el sentido de todo ese salmo, porque quienes aman verdaderamente a Dios, ¿verdad?, pueden también triunfar con Dios, de la mano de Dios, si se les reconoce como fortaleza, como un refugio, cuando nosotros tenemos toda la confianza para poderle invocar. Y es bueno que nosotros observemos todas estas circunstancias y ver la magnífica misericordia del poder de Dios y de su bondad sobre nosotros. Este amo, o te amo, este amo es apasionado, pero lleva conjugada también la mayor ternura de que alguien puede decir te amo, ¿verdad? El original permite eso porque habla de entrañas, y es de conmover entrañas esa palabra de amor. No es la palabra de amor que expresamos normalmente al cónyuge, sino que
la palabra, me voy a adelantar un poco, es una palabra exclusiva de Dios. Esa palabra amor es una palabra exclusiva que Dios utiliza para con nosotros, su pueblo, para el pueblo de Israel. Y David tiene la confianza de tomar esa palabra de Dios y podérsela decir de la misma manera: te amo. Es profundo esta parte, porque ese amor entrañable que Dios demuestra es el amor de poderse compadecer. Él se compadece por su pueblo, ama a su pueblo, pero también es la expresión de Dios cuando es sentido en lo más profundo de Dios. Y un escritor que no puede con palabras humanas poder saber qué hay en el corazón de Dios, pero trata de expresarlo él de la mejor forma que él lo puede hacer, y dice: las entrañas de Dios se conmovieron con esa expresión de decirme te amo. O sea, ahora no decimos entraña porque eso ya no es tan común esa palabra, pero decimos de lo más profundo de nuestro corazón: te amo sinceramente, te amo con todo mi corazón. Esas son las formas modernas de expresarlo, pero es lo mismo. Estamos hablando de que hay algo muy profundo en el amor. Y si usted me acompaña al primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo número 26. Dice: entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron. Ahí está expresando ese sentimiento de amor por su hijo. Eso lo está expresando ella, y dijo: Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Amén. Entonces, una desamorada y una que ama hasta con sus entrañas. Y esa expresión, porque lo está expresando en el libro Salomón, en este juicio justo y sabio, ¿verdad?, que está realizando, habla de ese mover de entrañas, que es la misma palabra que estamos utilizando en este momento también. Y habla de el amor de Dios al compadecerse por su pueblo en el Salmo 103:13. Salmo 103:13. Trece. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ese compadecer es ese amor entrañable. Como el Padre siente ese amor entrañable por los hijos, también ese amor entrañable lo siente Dios por su pueblo, por aquellos que le tienen temor. Amén. Entonces, solo que aquí se trata del amor de un hombre, de David, que está amando con todo su corazón a Dios, a su Dios, a nuestro Dios. Por eso le dice: te amo. Aunque algunas versiones traducen te amaré, porque lo permite el verbo, por el tiempo del verbo lo permite, pero es te amo. Y es con mucha fuerza afectuosa. Eso habla de aferrarse a ese sentimiento, como el niño se aferra a un padre. La palabra intensamente fuerte acá es el amor más profundo que Dios puede expresar por el hombre, pero es el mismo amor del corazón de David que siente por Dios. Y esa es una forma, ¿verdad?, íntima, porque les decía al principio, habla de una intensidad de amor que es expresado hacia Dios. Quizás en la forma más natural es el amor de una madre o de un padre hacia un hijo, en la forma más natural y pura, porque es donde
hay algo, hay un lazo, ¿verdad? Que aferra en esa relación. Y eso es justamente el hecho de ser madre o de ser padre y de amar con todo el corazón hacia esa persona, en el caso de un hijo o una hija. Habla de una relación de unión y también habla de una cercanía. ¿Ya? Entonces, esto es lo que David quiere decirle a Dios, que él lo ama y él está muy cerca del amor que él siente por Dios. Nadie lo ha expresado de esa manera, ¿verdad? De estos hombres, ¿verdad? Y muchos hombres preciosos, hombres de Dios, siervos de Dios, profetas de Dios, etcétera. Nadie llega a expresar como David ese amor. Siendo un hombre de guerra, pero también un hombre muy sensible. Siendo un hombre muy fuerte, pero que sabe llegar al corazón de Dios. Y eso es lo importante. Uno puede lograr, fíjese que en lo natural podemos lograr mucho con una declaración de amor. Usted pide un favor y lo hace de la mejor manera y la otra persona no se lo refuta. Y eso lo vemos en nuestros hijos, ¿verdad? Cuando un hijo se acerca y lo vemos la forma en que va, sus gestos, su cabeza, su mirada, que se inclina un poco, y sabemos que va a pedir, ¿verdad? Sabemos que va a pedir. Uno a veces hasta le dice, ¿y qué querés, verdad? Ya sabe uno a qué viene, ya sabe a qué va. Pero el hecho de manifestar ese sentimiento, no por el favor, porque ese es un cúmulo ese es el cúmulo ya el hacer un favor, independientemente lo necesite o no, nosotros estamos convencidos que lo podemos dar, ¿verdad? Entonces, aún no mereciéndolo, pero la forma en que lo piden, la forma en que llegan, ese es el punto. Y David logra captar el corazón de Dios de esa manera, ¿verdad? Que usted puede estar distraído o sumergido en su diario vivir, pero cuando hay expresiones de amor, de afecto, de cariño, ya sea de un hijo, de una hija, o de un padre a un hijo, viceversa, o de un cónyuge, que debe ser también practicado, es captada la atención y uno se siente bien, que se lo digan, que se lo expresen, se siente bien. No lo hace para una manipulación a Dios, sino que lo hace porque ama a Dios y siente en su necesidad de agradecer o de expresar el agradecimiento a Dios, de expresarle también su amor. Así es David, así es de especial ese rey maravilloso, del cual vino el linaje para nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma de entender a Dios por medio de su amor. Porque David sabe que Dios lo ama con todo su corazón también. Y hay una reciprocidad en el amor, independientemente de la situación en la que se encuentre David. David no dejó de escribir, y ya lo vamos a ver en todos esos contextos de cómo él se expresa de Dios. En su huida, en su destierro, en los lugares más remotos, en todo vio él elementos naturales que le brindaron una imagen gráfica de lo que Dios podía hacer con él. Y siempre lo expresó. Nunca dejó de amar a Dios, porque no era un amor circunstancial. Nosotros a veces amamos por interés, es un amor circunstancial. Nos dan, damos. Nos tratan mal, ¿verdad? No es el hecho de incondicional, como es el amor que Dios ofrece
y como el que ofrece David a su Señor, a su Dios. Amén. Así que entra el Salmo diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y luego en el versículo número 2 dice: Jehová, fíjese todo lo que le dice: roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Sigue en el versículo número 3: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Aquí vemos palabras de acantilado, risco, peña, lugar alto, baluarte. Todo habla de lugares de seguridad para David, o instrumentos de seguridad para David. Todos sugieren igualmente estar colocados en alto, fuera del alcance de los enemigos. No es que David solo viviera en las alturas, ¿verdad? No era, ¿verdad?, Heidi, ¿verdad?, que estaba allá en las alturas únicamente, sino que él se sentía seguro, confiando en Dios, amando a Dios y siendo amado por Dios, sentirse amado por Dios. Eso le daba la suficiente confianza, porque en algunos momentos en los salmos, por ejemplo en el Salmo 3, hablamos que él está dormido rodeado de enemigos, ¿verdad? Yo me acosté y dormí, porque Jehová me sustentaba, ¿verdad? Y también habla más adelante de que van a caer a un lado 1000 y al otro lado 10,000, más a él no van a llegar. Eso está hablando de en medio de la guerra, en medio de la batalla. No está diciendo: tengo las tropas peleando y yo estoy ahí arriba en el cerro, ¿va?, con la élite rodeándome por cualquier cosa. No, él está en medio de esto. Entonces, allí en medio, él podía sentir siempre esa confianza en Dios. No era que se aislara para sentirse confiado de Dios, sino que en todos estos elementos él pudo ver ahí esos baluartes. Y no tiene sentido tener un baluarte, o sea, algo que vale para nosotros y que nos puede brindar protección, si no corremos a él en medio de una seguridad, en medio de una necesidad, para sentirnos seguros, ¿verdad? Hace algún tiempo leía o veía una noticia en donde en Estados Unidos se vendieron, después de la Guerra Fría, quedaron algunas edificaciones del ejército, quedaron ahí abandonadas y luego las subastó, el ejército las vendió. Y dentro de esas edificaciones me acuerdo que habían una cantidad de refugios nucleares, y salieron a la venta. Y ahí veía yo a un señor que había comprado un refugio, le había costado en una subasta $1,000,000. Entonces, que compró un refugio nuclear, está metido en medio de una montaña y ahí vive. Todo lo que hizo fue amueblar, ¿verdad? Es sobrio todo eso y frío, ¿verdad?, el gris del cemento, pero vive, ¿verdad?, con unas grandes puertas que se mueven con mecanismos hidráulicos enormes y un elevador que tiene ahí para descender ahí al hoyo que ha comprado, ¿verdad? Pero se siente seguro en ese lugar. Y como hay una tendencia de eventos que le llaman de catástrofes del fin, ¿verdad?, que hay una moda dentro de los ciertos grupos de Estados Unidos, él ya tiene ahí para protegerse. Entonces, ¿verdad?, sería absurdo que él no lo ocupara si ha pagado una fortuna por él, y al final pues es un lugar de habitación. Él lo habita ahí, ¿verdad? Él decidió comprarlo y decidió tenerlo. Entonces, por lo que les decía, no tiene sentido tener un baluarte si no corremos a él para estar seguros. No es solo el hecho de que él lo pueda comprar y tenerlo y no usarlo, entonces mejor no lo compra. Y en el caso de David, todo lo que ese baluarte representa, que es Jehová, su castillo, su torre fuerte, su roca, esa roca literalmente es la roca horadada, que él se podía refugiar,
los ambientes donde se movió, en desiertos, los lugares donde tuvo que huir él, todo le brindó ese escenario en donde él podía ver siempre que todo lo que le acontecía tenía un propósito de Dios y Dios estaba en el asunto. Entonces él podía comparar la protección que él fue recibiendo de parte de Dios, que era Dios mismo quien lo había estado protegiendo. Entonces, en esa protección que él sentía de Dios, ¿verdad? David ve una fortaleza, un lugar seguro. Son 5 cosas ahí. Una fortaleza o un lugar seguro donde el enemigo no nos puede seguir. Eso es como las ciudades de refugio. Cuando él menciona acá castillo mío, ¿verdad? Eso es una fortaleza. Castillo mío es un lugar donde él sabía que ahí no podía ser tocado. Habla de un lugar seguro donde el enemigo no puede penetrar. Habla también de la roca y dice roca mía, así le dice al Señor. Y la roca, en primer lugar, está hablando de la gran peña, no de una roca pequeñita. Y entonces habla de esa gran peña que no puede ser movida por nada ni por nadie. Y no puede ser alcanzado él porque está metido en esa roca, ¿verdad? Es horadada o es agrietada. Y adentro puede él habitar y estar seguro y protegido de cualquier circunstancia difícil que se le pueda presentar. Y el hecho de andar en esa huida de él, que era perseguido por el rey Saúl, conocer todos estos lugares, familiarizarse con esas condiciones, a veces extremas, le permitió a él sobrevivir, porque eran lugares que incluso el ejército de Saúl no lo alcanzó a buscar, ¿verdad? Era Dios quien estaba guardándolo, y él reconoce todo eso en él. También dice escudo mío, fortaleza mía, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Ese escudo que es el que se interpone entre nosotros y el peligro. ¿Sí? Era un elemento importantísimo en la guerra antigua. Era parte de los elementos del armamento, que es para defensa. Pero todos los dardos que vemos más adelante ya en el Nuevo Testamento, los dardos del enemigo, ¿verdad? Que se habla, ese escudo es la protección. Es la protección para David, saber que Jehová está cuidándolo y de que nada lo va a alcanzar si Dios es su escudo, si Dios está protegiéndolo de todo peligro. También habla de la fuerza, dice fuerza de mi salvación. Literalmente es cuerno de mi salvación. Cuerno porque en algunas versiones así aparece cuerno, porque el cuerno es un símbolo de poder y fuerza, el cuerno. De hecho, en algunas citas que vamos a ver, está la aplicación de esa palabra, Deuteronomio 33, 17. Dice, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Amén. Entonces, ahí en esa palabra, de donde habla del primogénito de sus toros, de su gloria, sus astas, esos sus cuernos, como cuernos de búfalo. En otra versión dice cuerno. Con ellas acorneará, ¿verdad? No es que Dios va a tener cuernos, ¿verdad? Sino que habla del poder y la fuerza de Dios para someter a los pueblos, ¿verdad? Enemigos del pueblo de Israel. Amén. Entonces a eso se refiere, a la fuerza. Y la fuerza que dice aquí de salvación, fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Pero también ahí en Lucas capítulo 1, versículo número 69.
Dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. En otra versión dice, y nos levantó un cuerno salvador de la raíz de David. Así dice en otra versión. Pero acá dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. O sea, David sentía en Jehová que él era su cuerno, era su fuerza. Pero de David surgió uno que era la fuerza salvadora, que es el Salvador de todos nosotros como iglesia. Amén. Entonces vemos esa sencillez en ese simbolismo, pero que también está expresando mucho, ¿verdad? Está expresando mucho David. Habla de alto refugio y eso es por encima de los enemigos. La protección que se puede sentir de estar en un lugar alto cuando justamente hay un problema abajo, ¿no? Abajo. En una de las escenas, o muchas de las escenas, cuando el tsunami, ¿verdad?, en unas islas que hubo, y también cuando pasó en Japón, los que están filmando, ¿verdad?, con sus celulares o con sus cámaras, la venida del agua, pero la seguridad que les brinda a ellos es saber que están arriba en edificios o hoteles que son altos, y el agua llega a segundo o tercer nivel, pero ellos están más arriba. Entonces les da cierta confianza a ellos ante un desastre natural que está aconteciendo. Ellos se sienten bien y se sienten protegidos por encima, ¿verdad?, de lo que está sucediendo ahí abajo, que van flotando los carros o vienen flotando también los barcos que han sido revolcados por toda esa fuerza y el ímpetu que trae el agua. Acá vemos también el alto refugio, que está hablando por encima de los enemigos. El alto refugio está sobre los enemigos, y esa es una posición privilegiada para David, ¿verdad? Ese es el símbolo que él está expresando. Todos estos términos describen cómo Dios, ¿verdad?, es su absoluta confianza. Todo esto de roca, ¿verdad?, de escondite, de fortaleza, todo esto representa eso. Refugio, torre, o literalmente lugar alto, lo que sea. En los lugares altos está hablando de unos grandes peñascos, y que él podía accesar hasta ahí, y él se quedaba ahí resguardado. Entonces era inaccesible, no era fácil poder llegar hasta donde él se encontraba, fuera del alcance del peligro de sus enemigos, ¿verdad? Como cuando sabemos dónde anida el águila, ¿verdad? Él no va a exponer a sus polluelos a ser alcanzados. Es un ave de mucha altura, ¿verdad? Y él ubica su nido en lugares muy altos, muy inhóspitos, para que ningún depredador pueda alcanzarlo. Eso es lo que expresa David, que siente de Jehová. Eso es lo que él expresa. Por eso él habla de ser digno de alabanza, ¿verdad? Dios es digno de alabanza. Y aquí hay algo muy importante. En primer lugar, David, que expresa su amor a Dios, pero también él considera que es digno de alabar a Dios por todo lo que ha hecho por él. No se quiere quedar callado, y hay agradecimiento en todas esas circunstancias que él ha tenido que pasar. Alaba a Dios, ¿verdad? Él resuelve invocar al Señor con una canción alegre. Mire qué precioso. Creyendo que en todos los conflictos, por la forma en que está estructurado el Salmo, no lo vamos a ver todo porque es inmenso, ¿verdad? Inmenso para poderlo explicar en 45 minutos o hora y media. ¿Cuántos? 2 horas. Va. Entonces, es difícil, pero él está tratando de agradecerle a Dios con un canto alegre por todos los conflictos que él ha pasado, pero también por el futuro. Fíjese que la oración en ese canto es por lo que ha pasado, pero él sabe,
Y usted debe de saber que si Dios lo libró de eso, lo puede librar de algo más. Si Dios lo ha librado de lo grande, lo puede seguir librando de las cosas grandes, de las cosas difíciles que se salen de nuestras capacidades. Resuelve con un canto. Amén. Así se siente él digno de confianza, ¿verdad? En confiar en Dios. Dios es digno de confianza. No que David sea digno de confianza, sino que Dios es digno de confianza. Así siente David. Y es bueno orar a Dios como alguien que se merece ser alabado. Así dice en la parte 3 del versículo 3, del Salmo 18. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo. Ya fue salvo. Y seré salvo de mis enemigos. Futuro. Está asegurándose en el Señor, ¿verdad? Está enamorado de Dios porque es ese mismo Dios de antes, de hoy y de después. Hay una seguridad en Dios, la seguridad eterna que le puede brindar a él. Por eso él está orándole a Dios en ese canto y dice que merece ser alabado porque él puede suplicar de una manera feliz. O sea, hay un contentamiento. No que se está riendo, ¿verdad? Sino que hay un contentamiento, hay una seguridad de que Dios lo va a auxiliar. Si nosotros sentimos que podemos bendecir al Señor y si nosotros consideramos digno al Señor por su bondad pasada, nos podremos entonces también atrever. Y usted debe ser atrevido en esto, de pedirle a Dios por su futuro. ¿Ven? Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. En todas las circunstancias, es el mismo Dios que ha derramado su gracia sobre usted. Amén. Usted tiene que tener esa confianza por Dios y en Dios. Luego en el versículo número 4 dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Amén. Entonces ahí habla las situaciones difíciles que él pasó, situaciones de peligro realmente, de peligro de muerte física. Dice, me cercaron dolores, literalmente. Me cercaron dolores. Y habla de ligaduras como de una red. La palabra que ocupa acá, torrentes, representa una multitud de cosas que lo estremecían a él, ¿verdad? A una condición, no que estuviera muerto, ni que muriese, pero él sentía de muerte, de Seol, que es infierno. Eso personifica a los enemigos mayores que el hombre puede tener. Encontraron esa condición en David, se cruzaron en su camino y le hicieron peligrar. No quiere decir que estuviese en poder de ellos. Amén. Y vuelvo a tocar en el Salmo número 3. Él está rodeado, pero no quiere decir que porque está rodeado está vencido. Porque está rodeado, está en las manos de ellos. Él sabe que él está en las manos de Dios. Usted puede tener un problema, usted puede tener acreedores, usted puede tener enemigos físicos que quieren atemorizarlo, que quieren ganar su alma, someterlo. Pero eso no puede pasar si usted está confiando en Dios. Usted puede ser rodeado de enemigos, y eso lo hemos visto en muchos ejemplos de las guerras del pueblo de Israel. Sus caudillos, sus líderes, sus reyes vencieron, y casi siempre en condiciones desfavorables a la lógica humana.
siempre eran mayoría los enemigos, siempre eran mayoría. Pero nunca ellos se sintieron desprotegidos cuando ellos confiaban en el Señor. ¿Cuándo les fue mal? Cuando ellos desobedecieron a Dios. Y no porque fuese vencido por los enemigos Dios, sino porque permitió el correctivo Dios para ellos, que es diferente. A nuestro Señor Jehová de los ejércitos no lo pueden derrotar. Él no ha perdido ni una batalla, ni va a perder, ¿verdad? Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído, ese es el Dios de nuestra salvación, ese es el Dios poderoso que nosotros tenemos. Y aquí vemos en esa condición es que se encuentra rodeado, que expresa que está rodeado de ligaduras de muerte, habla de torrentes de perversidad. Imagínense, los enemigos lo atemorizan, pero no lo destruyen, porque la naturaleza humana siente temor, pero lo debe de sobreponer el pensamiento en Dios y la fe en el Señor que puede surgir en nuestros corazones, la confianza en Dios, la esperanza en Dios. Esos son nuestros elementos importantes para toda ligadura de muerte y para todo atemorizamiento que nos quiera dar el enemigo. Ligaduras del Seol, está hablando del infierno, o sea, de cosas que nos querían atar y atraer a él. Me tendieron lazos de muerte. Esas es como las trampas que se hacían para cazar a la presa, los animalitos. Pero la eficacia de todo esto es rápidamente de parte de él, en esa angustia, la invocación a Jehová. Amén. Versículo número 6. Dice: en mi angustia, en todas esas situaciones difíciles, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Y esto es el cierre en esta parte. Les decía, la eficacia de la oración es infalible, ¿verdad? Y él dice invoqué. Pero también en el versículo número 3 dice invocaré a Jehová, que estaba antes de expresar en el 4 y 5 los tipos de presión que él sintió, los tipos de tribulaciones que él sintió. Allá dice invocaré, ¿verdad? Y eso es en el tiempo presente del indicativo, y eso expresa un tiempo que no cambia, está siempre en esa misma condición, y él era capaz de siempre invocar a Dios. Esa es la confianza, y eso es lo que nos debe de transmitir a nosotros, la confianza siempre en buscar de Dios. Y aquí dice invoqué, también dice de clamé, y al final dice las tres palabras que he subrayado yo: invoqué, clamé y oyó mi voz desde su templo. Entonces, David nos dice su forma de procurar su alivio en circunstancias difíciles, y es algo que también el Señor Jesús explicó después de dar la oración modelo en el que llamamos Padre Nuestro, ¿verdad? Él explica, ¿verdad?, la importancia de clamar, de pedir para ser oído, para que nos dé. Es lo mismo. Entonces, ese es el método que debemos de tener también todos nosotros, una eficacia particular de nuestra oración al enfrentar las situaciones de crisis. Pídale al Señor. ¿Quién le ha dicho que no le puede pedir a Dios? Por muy grande que sea su problema, o por muy indigno que nos consideremos de no poder recibir el favor de Dios. Y que no salga de su pensamiento, de su cabeza, la figura que les dije: el hijo, merezca o no merezca, recibe de su padre. Puede haber un momento de un correctivo, pero no es un abandono.
Es un lapsus. En la naturaleza misma del padre y de la madre está ese amor volcado por el hijo. Ahora no lo podemos cuantificar, pero imagínelo en el dimensionamiento de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios quiere para nosotros, de lo importante que usted es para el Señor, de lo importante que era David, y David se sentía importante en las manos de Dios. Y por eso le podía decir de la misma manera en que Dios le decía, te amo, sin ningún tapujo, sin ningún problema en su boca. Le podía decir, te amo a Dios. Un amor sincero, un amor genuino, un amor expresado como lo puede expresar de la forma más natural un hijo por su padre, independientemente nos den o no nos den un favor. Esa es la eficacia y la particularidad de la oración que tiene David. Conocía al Dios del pacto, a su Señor, Jehová, Jehová de los ejércitos, pero también conocía íntimamente a su Dios, a su Padre. Eso lo hace sentirse confiado y sabe que es accesible Dios, porque dice que lo oyó la voz de él desde su templo. Él imagina a Dios en el templo, pero también eso le permite saber que es accesible a la voz de él, que le escucha personalmente. ¿Me oyó? Dice. Y quienes aman verdaderamente a Dios pueden llegar a triunfar como David, porque reconocen a Dios como esa roca fuerte, como ese refugio, esa confianza de poderle invocar cuando estamos en medio de una necesidad. Hay lugares donde nadie llega de los que están a nuestro alrededor. Usted puede estar en medio de su familia, usted puede estar con su cónyuge, usted puede estar con sus hijos, pero hay un momento en que nadie llega ahí a su necesidad. Esa necesidad solo la puede suplir Dios, y la puede suplir, y usted puede saber la existencia y la veracidad de Dios por medio de su presencia, por medio de su amor. Los apóstoles que convivieron con el Señor, que sintieron la presencia de Dios, que sintieron el amor de Él, el convivio, la confianza y todo eso, sabían que nadie les podía quitar eso. Por más que les dijeran que Dios no existía, que Jesús no era Dios, o que no había resucitado, todo eso no podía impactar en la vida de ellos, porque ellos tenían en lo más profundo de su corazón un amor genuino que solo Dios les había dado. Por eso Juan habla perfectamente en sus epístolas, en sus cartas. Él habla de ese amor, porque nadie lo experimentó como él lo experimentó. Y cuando usted experimenta el amor de Dios, por más que le digan a alguien que usted está loco o esté equivocado, no lo van a sacar de ahí. Si en lo secular, cuando nos enamoramos, ¿verdad? En lo secular no hay razonamiento. Ahora en ese amor genuino, verdadero, puro, desinteresado que Dios nos brinda, definitivamente que conmueve nuestro corazón. David era un hombre de guerra, era un hombre fuerte, era un hombre valiente, formó hombres valientes, pero también David era un hombre de oración, y halló que Dios es un Dios que oye las oraciones. Mire qué precioso eso. Él sabía que si oramos a Dios, Dios está presente en nuestra oración. David era un hombre de oración y halló que Dios es un Dios que oye la oración, les decía. Y si nosotros oramos como David, con ese modelo, nos irá bien también como a él le fue, ¿verdad? Sus propias hazañas de David, sus éxitos, son celebrados, pero como el resultado de una ayuda divina. Hay gratitud en David.
no se está atribuyendo toda victoria y todo ese gobierno como rey o como caudillo o como guerrero que él fue, como valiente que él fue, sino que él confía definitivamente en el gobierno justo de Dios y que Dios tiene misericordia de aquellos que ama. Sobre todo cuando David sabía que en muchas situaciones él era inocente. Porque cuando hubo necesidad de exponer su condición pecaminosa, lo hizo. Y lo sabía. Él sabía que no era digno, pero también sabía que no podía ir a nadie más. Y quizás en algunos momentos dados no nos consideramos dignos de ese amor. Pero ¿a quién más iremos? Y aparte de eso, ¿a quién más amamos como amamos a nuestro Señor? David entendió perfectamente eso. Así que iba a tener pocas variables él para ser afectado. No daba paso a una variación diferente, porque él sabía en quién había creído. Había experimentado en todos esos sucesos difíciles de su vida, de desierto, de persecución, de estar en lugares donde era despreciado, donde era visto celosamente, ¿verdad? Él sabía que tenía que pasar todas esas situaciones difíciles, pero él seguía amando con todo su corazón al Señor. Y al igual que Josué, eso no les permitió contaminarse. Si usted le dice a Dios que usted lo ama con todo su corazón, eso no le va a permitir desviarse. Eso no va a permitir desfallecer. Eso no le va a permitir a usted caer en el sentido de que usted ya está vencido, sin fuerzas, sino que usted, aún en medio de la prueba, usted va a albergar la esperanza de que si Dios quiere, Dios lo va a poder sacar de esa situación difícil, por muy difícil que sea. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Padre. Gracias por enseñarnos a amarte. Señor, en la más negra noche de mi vida, tú has estado ahí. En los momentos más difíciles de mi vida, tú has estado ahí. Cuando quise perder las esperanzas, tú no lo permitiste, porque sentí tu amor, sentí tu presencia, sentí el calor de tu espíritu, y eso me ha hecho muchas veces salir adelante. Te quiero decir, como te expresa tu siervo, te amo, Señor. Te amo con todo mi corazón. Y aunque mi fidelidad no ha sido constante, Señor, las situaciones me han hecho desvariar, pensar otras cosas, pero en lo más profundo de mi corazón, te amo, Señor. Y yo sé, Señor, que amándote,
y sintiéndote mi baluarte de todas las formas, Padre, que te quiera expresar. Tú eres mi Salvador, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi alto refugio, Señor, tú eres mi escudo, tú eres la fortaleza de mi vida. Y no tengo a dónde más ir. Solo en ti, Señor, me siento seguro. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Bendito seas, Padre Celestial. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, todo mi ser. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Dígale, te amo. Te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin.